Estimados estudiantes del nivel 2, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar a trabajar el curso de biología esta semana, dentro del cual vamos a tocar el tema del Phylum Platelmintos. Bueno, la semana pasada ya habíamos hablado del Phylum Coelenterios o cinidiarios y ahora nos toca hablar del Phylum Platelmintos. Bueno, sin perder más el tiempo, empezamos de una vez con nuestra clase. Aquí en la imagen podemos observar algunos de los representantes de este Phylum, ¿no? Como por ejemplo la fasciola, una tenia y las planarias, que cada uno de ellos son representantes de una clase distinta del Phylum Platelmintos que ya vamos a ir conociendo. ¿Correcto? Entonces empezamos con Phylum Platelmintos y en este caso, pues, el Phylum Platelmintos, también en este caso estos organismos conocidos como gusanos planos, podemos decir que son gusanos planos, son metazoos, tripoblásticos, acelomados, con el cuerpo aplanado en sentido dorsoventral y con un tubo digestivo carente de ano. Tampoco tienen sistema circulatorio y la mayoría de ellos son hermafroditas. Casi siempre son parásitos, aunque también existen organismos de vida libre como las planarias que habitualmente suelen tener vida acuática. No tienen apéndices locomotores y algunos poseen cilios sobre su superficie. En su mayoría carecen de aparato digestivo, circulatorio o respiratorio, ni órganos sensoriales. Suelen tener ventosas de fijación. Las formas parasitarias necesitan dos huéspedes, uno para el estado larvario y otro para el estado adulto. Son importantes para el hombre tanto en la salud como en la economía. A ver, vamos a ir conociendo entonces cada una de las características principales de este Phylum Platelmintos. Características generales de los platelmintos. A ver, podemos mencionar en este caso que son gusanos planos, ya está, de cuerpo aplanado. Por ejemplo, miren, acá tenemos una tenia solitaria, ¿no? Así es, Tenia solium, su nombre científico. Y como podemos ver, pues son gusanos que tienen un cuerpo bastante aplanado, ¿no? Entonces es una de sus fundamentales características. Bueno, se les dice que son metazoos porque poseen tejidos y también órganos en su estructura. Son tripoblásticos porque estos se desarrollan a partir de tres capas embrionarias: endodermo, la capa más interna, mesodermo, la capa media, y ectodermo, la capa más externa. Decimos que son acelomados porque en su interior no van a presentar cavidades. Y otra característica, que en su mayoría van a ser hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que pues estos organismos van a poseer dos órganos reproductivos, tanto femenino y masculino, y por eso justamente se les denomina hermafroditas. En su mayoría son parásitos porque viven justamente en otros o viven en el interior de otros seres vivos, ¿de acuerdo? Y carecen de sistemas digestivos y respiratorio y circulatorio. Muy bien, son las características fundamentales de estos platelmintos. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser su clasificación. Y cuando hablamos de su clasificación, tendríamos que mencionar que los platelmintos pues se clasifican en tres clases, ¿no? Los tubelarios, tremátodos y céstodos. Estos tubelarios son de vida libre, habitualmente viven en aguas dulces y saladas, tienen el cuerpo cubierto por cilios, destacan las planarias que tienen un gran poder de regeneración. ¿Y a qué se refiere eso? Si una planaria se parte, pues de esta parte o fragmento que se ha desprendido, pues se forma una nueva planaria. En el caso de los tremátodos, bueno, pues son parásitos internos y también externos, muchos de animales, o sea, son parásitos internos y externos de seres animales, tienen un cuerpo ovalado y poseen dos ventosas. Habitualmente, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la fasciola hepática. Y los céstodos son parásitos del tubo digestivo de los vertebrados, ¿no? En este caso, pues tienen un cuerpo acintados en forma de cinta, poseen escólex para poder fijarse. Bueno, ese escólex es una cabeza y tiene pues unas ventosas que permiten fijarse y pegarse, adherirse a las paredes del intestino delgado. Bueno,
Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar de los turbelarios. ¿Qué podemos decir de los turbelarios? En este caso, pues, el ejemplo de los turbelarios que ya hemos visto podrían ser las planarias, ¿no? Y justamente acá tenemos la imagen de una planaria. Dice que en este caso los turbelarios son pequeños, algunos pueden ser inclusive microscópicos y también tienen el cuerpo cubierto de cilios. Cilios que más que nada cumplen una función de locomoción y son pequeñas estructuras alrededor del cuerpo de este tipo de organismos turbelarios. Bueno, son acuáticos, algunos de vida terrestre y habitualmente podemos decir que son de vida libre. ¿Qué significa eso? De que no están infectando o no viven en el interior de otros seres vivos como parásitos, como otros organismos del grupo o el filum de las planarios o platelmintos que sí pues van a tener esta tipo de vida parasitaria. En este caso, como podemos observar, estos platelmintos turbelarios, en este claro ejemplo de la planaria, pues ya hemos visto de que tiene la vida libre, o sea, vive en su medio ambiente, ¿ya? Tiene tubo digestivo incompleto, eso significa que tiene un solo orificio que sirve de boca y ano al mismo tiempo, o sea, por él ingresan los alimentos y salen los desechos, ¿no? Que justamente lo veríamos acá, este sería el orificio de entrada a todo su sistema digestivo incompleto, como habíamos dicho. Tiene un sistema excretor a través de protonefridrios, que en este caso pues van a ser estructuras que le van a servir para poder eliminar las sustancias de desecho, ¿sí? Que justamente pues estos protonefridrios, no te olvides, sirven para eliminar sustancias de desecho. Tiene un sistema nervioso formado por células nerviosas y cordones. Bueno, acá está pues el nervio central, forman dos largos cordones y también hay cordones transversales, nervios transversales. Este cordón nervioso que vemos acá, ¿no? Se le dice que en el caso de este tipo de organismos tienen un sistema nervioso escaliforme. ¿Por qué escaliforme? Porque tiene forma de escalera. Podemos ver acá de color azul un cordón nervioso que va hacia hasta la parte final, ¿no? Otro cordón nervioso que va hasta la parte final y hay cordones transversales o nervios transversales, ¿ve? Y aparentemente pudiera tener la forma de una escalera. Por eso se le dice de que en este caso, pues, estos organismos tienen un sistema nervioso del tipo escaliforme, ¿ya? Los órganos sensitivos van a tener microreceptores, que son receptores del tacto, que van a estar a lo largo de toda su superficie. Van a tener quimiorreceptores, que van a ser receptores del gusto, ya que habitualmente va a estar pues muy asociado a lo que es su cavidad bucal, bueno, acá la boca, que al mismo tiempo cumple función de ano. Órganos del equilibrio, que son los esto, estos cistos, perdón, acá me he confundido, debería ir una sola to, estotocisto, ahora sí, ¿no? Y acá justamente pues vamos a encontrar que esos estotocistos van a estar justamente aquí en sus ganglios nerviosos, que justamente les va a permitir tener pues equilibrio, ¿no? Y fotorreceptores, que son una especie de ojos muy simples, muy básicos, que se llaman ocelos, que acá los vemos como las denominadas manchas oculares, que justamente les va a poder tener o les va a permitir tener la capacidad de la visión. Su sistema reproductor, bueno, pues son, en este caso, tienen una reproducción sexual ya que son hermafroditas insuficientes. Eso se supone de que pues hay una doble fecundación. Eso significa que este tiene pues aparato reproductor femenino y masculino, este tiene aparato reproductor femenino y masculino y se fecundan mutuamente. Por eso se le dice hermafroditas insuficientes. Y de tipo asexual, pues tienen la reproducción por fragmentación, en el cual de un pequeño segmento de estas planarias, por ejemplo, vemos acá, ¿no? Se puede formar una nueva planaria. Este se regenera, se termina reconstruyendo y de este otro fragmento puede pues originarse una nueva planaria como estamos observando en el gráfico. Entonces, esa sería la reproducción asexual por fragmentación de estos turbelarios. Ahora pasamos a hablar de los céstodos. En este caso, los céstodos, pues, van a ser, el más claro representante viene a ser las tenias, ya sea la tenia solium, tenia solitaria o la tenia saginata, que habitualmente afecta a los seres humanos.
¿no? Podemos mencionar que estos son endoparásitos del tubo digestivo, viven, para ser más específicos, habitualmente en el intestino delgado de muchos seres animales, inclusive en el caso nuestro, ¿no? Como la tenia sagita, que habitualmente es la que nos invade, ¿no? Son conocidos como tenia, también son hermafroditas, tienen ambos sistemas reproductivos, masculino y femenino, y poseen las siguientes partes. Por ejemplo, podemos ver que aquí, en el caso de esta tenia, esta sería una tenia solium, una tenia solitaria, pues podemos ver que tiene una cabeza que se llama escólex, ¿no? Y en esa cabeza, pues van a tener un gancho que va a estar formado por un rostelo, que va a ser la estructura circular, y ese gancho va a tener ahí, como podemos ver, pues unas estructuras que van a servir y le van a permitir adherirse a la superficie de lo que van a ser los intestinos y absorber los nutrientes que se van a producir justamente en estos intestinos. ¿Ya? Bueno, también tienen ventosas, ¿no? Que vienen a estar acá alrededor de lo que viene a ser su cabeza, ¿no? Y que justamente también pues, les permiten absorber las sustancias nutritivas que se producen en nuestro intestino delgado. Bueno, muy cerca a lo que viene a ser el cuello están los proglotiles inmaduros que recién se van a formar. Estos se van a ir acrecentando y se van a convertir en proglotiles maduros. Estos proglotiles maduros son los que van a tener los aparatos reproductivos. Por ejemplo, un proglotide, en este caso, como podemos ver, ya maduro, pues va a tener lo que es el poro genital, bueno, que sería parte del aparato reproductor femenino. De acuerdo, también va a tener, pues en este caso, pues lo que va a venir a ser un ovario, que sería parte del aparato reproductor femenino, un útero, y también va a tener las partes del aparato reproductor masculino como testículos, que son estas estructuras así que parecen pequeñas ramitas, y un conducto espermático por donde se van a liberar justamente estas células reproductivas masculinas. ¿De acuerdo? Entonces, en cada proglotide están estos órganos reproductivos. O sea que de un pequeño segmento de estos se van a reproducir. Entonces, estos se reproducen muchísimos. Cada proglotide tiene estos órganos reproductivos y puede formar o puede reproducirse, puede formar los huevos, ¿no? De este tipo de organismos. Son altamente infecciosos por ese detalle de que se pueden reproducir en cada proglotide maduro. En cambio, el proglotide inmaduro, pues esas estructuras recién están en proceso de formación. ¿De acuerdo? Ya está. Aquí vemos justamente también el caso de lo que viene a ser, ahí está el proglotide, están los órganos femeninos como el ovario, masculinos como el testículo, el poro genital, pero aquí podemos ver una diferencia entre lo que vienen a ser el escólex de lo que es la tenia solium y la tenia sagita, como puedes ver, ¿no? El cuello también ahí está, pero a diferencia podemos ver pues la diferencia en las ventosas, en este caso de lo que es la tenia sagita y la tenia solium. No hay una diferencia entre ambos. Pasamos a lo que son los tremátodos. En este caso los tremátodos, pues bueno, son endoparásitos de vertebrados. Habitualmente pueden vivir en el intestino, pulmones, sangre, páncreas, en el hígado, como la fasciola hepática. También son llamadas duelas. Tienen un ciclo de vida bastante complejo, un cuerpo formado por epidermis, musculatura y parenquima. Tienen un aparato digestivo incompleto, igual que en el caso pues de tanto de lo que vienen a ser las tenias y las planarias que hemos visto en los grupos anteriores. Tienen excreción por protonefrídeos, ¿de acuerdo? Aquí pues estos son los órganos exclusivos para poder excretar sus sustancias de desecho. Órganos sensoriales sin ocelos, a diferencia de las planarias que tenían ocelos, que son una especie de ojos muy sencillos, estos no los tienen, ¿no? Sí tienen estatocitos, que son células del equilibrio, y poseen papilas sensoriales por la superficie de todo su cuerpo. ¿Ya? Son hermafroditas y también tienen fecundación cruzada. Eso significa de que se fecundan mutuamente. ¿De acuerdo? Aquí vemos su estructura, su único orificio de boca y ano al mismo tiempo. Vemos que se comunica con una faringe y a lo largo de él, pues sus intestinos que justamente realizarán sus procesos digestivos. También tienen un conducto excretor por donde van a eliminar las sustancias de desecho, ¿de acuerdo?
Y también vemos pues que tienen tanto los órganos reproductivos masculinos como sus testículos y también tienen órganos reproductivos femeninos como el ovario, ¿no? Donde ahí están sus ootipo, que son las células reproductivas femeninas, y en los testículos estarían produciendo pues los espermatozoides. ¿De acuerdo? Esos serían los tremátodos. En este grupo de lo que vienen a ser los platelmitos, pues son altamente infecciosos, pueden producir múltiples enfermedades y dentro de las principales, por ejemplo, tenemos la teniasis, ¿no? Que habitualmente, pues este caso, la teniasis se produce o nos infectamos, por ejemplo, al comer pues carne contaminada, ¿no? Por ejemplo, miren estos de acá, qué cosa ocurre. Muchas veces la vaca pues es el huésped intermedio porque pues al comer vamos a ver que en su carne van a haber estos pequeños quistes musculares que van a ser los huevitos de esta tenia, ¿no? Cuando comemos la carne mal cocinada, ingresa hacia nosotros y esos huevitos se desarrollan y se convierten en una tenia en el interior de nuestro intestino delgado. Y este se va alimentando de todos los nutrientes que nosotros en nuestra alimentación o nuestro proceso de digestión producimos y de tal forma pues nos va a producir a nosotros que vamos a estar pues escasos de nutrientes, puede producirnos por ejemplo anemia y muchos otros tipos de dificultades en nuestro organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado al comer justamente este tipo de alimentos, ¿no? La fasciolasis, bueno, en este caso las fasciolas pues tienen un ciclo vital bastante complejo, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, estos huevitos, que muchas veces las personas infectadas pues lo eliminan en sus excretas, estos huevos sin madurar son depositados justo con las heces. Estos huevos se desarrollan habitualmente en el agua, ¿no? Las miracidias penetran en los caracoles, o sea, los caracoles pueden ser los portadores de estas fasciolas, ¿no? Por ejemplo, en la Merced había una invasión de caracoles, en la Merced Chanchamayo había una invasión de caracoles gigantes. Estos caracoles gigantes son principalmente portadores de estas fasciolas, es por eso que tienen mucho cuidado allá, no los tocan a este tipo de caracoles, porque justamente pueden contener estas fasciolas. Luego, estos caracoles no pueden justamente liberar ya lo que van a venir a ser las cercarias que se enquistan en la planta acuática. O sea, estos caracoles, al haber permitido que se terminen de desarrollar estas miracidias, ya van a liberarlos y los van a liberar como cercarias que justamente se enquistan muchas veces en las plantas acuáticas. Y al alimentarnos muchas veces de esas plantas acuáticas, ¿no? Nos vamos a justamente infectar y nos va a producir pues este proceso de la fasciolasis. Muchas veces estas fasciolas pues se van a desenquistan o se van en el duodeno y que viene a ser parte del intestino delgado, llegan a nuestro hígado, por eso se convierten en fasciolas hepáticas, ¿no? Estos adultos ya pues viven justamente, dice, en los conductos biliares, por eso de nuestra vesícula biliar, y por eso se les denomina fasciolas hepáticas. Los animales de igual forma se pueden contaminar cuando comen estas plantas contaminadas que están pues llenas de cercarias. Ya, entonces eso es lo que está ocurriendo y así nos podemos nosotros justamente contaminar. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de alimentación, también con los alimentos de las plantas acuáticas. Así que esa sería pues la forma de contaminación por la fasciolasis. La cisticircosis, ¿no? Que también en este caso, pues como vemos, tiene todo un ciclo de procesos de infección, donde por ejemplo, pues la persona que tiene la teniasis, ¿no? O la tenia solium vive en el intestino del ser humano. Pues en este caso, al momento de poder eliminar sus excretas, ¿no? Va a eliminar con ellos los huevitos de la Taenia solitarium. Muchas veces los animales, como los cerdos, por ejemplo, se contaminan y comen este tipo de alimentos. ¿De acuerdo? Este ganado, comiendo estas heces contaminadas, se infectan
y dentro de ellos se desarrollan los huevos cisticercos en el ganado justamente que es la etapa larvaria. A este caso también se les denomina metacéstodos, a estos cisticercos, ¿de acuerdo? Luego, pues su carne de estos animales está contaminada, ¿no? Con la cisticircosis. Y luego, pues cuando nosotros consumimos esa carne, no lo cocinamos bien, pues lamentablemente nos podemos contaminar y nos estaríamos infectando de las cisticercos. Ahora, en este caso también muchas veces cuando esta persona, por ejemplo, pues al haber defecado estos huevos, no se lava bien las manos, esas manos pueden quedar impregnadas, te das la mano con alguien que no se ha lavado bien las manos, pues el contagio de los huevos de la Taenia solum son expulsados también a través de las heces fecales. Pónganse que este niño cogió la mano, se infectó, se llevó la mano a la boca, inmediatamente ingresó pues el cisticerco a su organismo y muchas veces esta cistocircosis va a infectar pues órganos como los pulmones, va a infectar órganos, inclusive llega hasta nuestro cerebro, produciéndose la neurocistocircosis, que es muy peligrosa y nos puede llevar a la muerte. Se forman estos cisticercos en el interior de nuestra cavidad cerebral. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de enfermedades. Y como podemos ver, muchas veces se producen por el consumo de la carne. Entonces, en este caso tenemos que tener bastante cuidado al comprar carne, ¿no? Ver, por ejemplo, en la carne del cerdo, por ejemplo, si vemos manchitas de color blanca, puntitos, esos son los cisticercos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Más que nadie, pues las mamitas creo que son las que saben mucho acerca de cómo diferenciar estas carnes contaminadas de las carnes sanas. Muy bien, chicos, hemos hablado de todo lo que es el Filum platelmintos. Ahora nos toca resolver nuestra práctica, lo vamos a hacer de manera rápida. Pregunta número 1 dice, ¿son platelmintos de vida libre? Bueno, en este caso serían pues las planarias, alternativa A. 2. Todas son características de los platelmintos, excepto, a ver, los éstodos carecen de sistema digestivo, en este caso. Bueno, diríamos que sí. En este caso estos cestos como la tenia pues tienen solamente sus ventosas por donde succionan sus nutrientes y de ahí lo distribuyen, no tienen un sistema digestivo propiamente dicho. Los turbelarios tienen sistema digestivo incompleto, así es, tienen un solo orificio que sirve de boca y ano al mismo tiempo. Su sistema nervioso es escaliforme, así es. Son dioicos, sexos separados, eso sería falso ya que estos principalmente son hermafroditas. ¿Ya? ¿Todos son hermafroditas? Así es. 3. ¿Cómo se llaman las estructuras visuales de los turbelarios? Ya, esos se llaman ocelos, que son unos ojos bastante sencillos, ¿no? Que habíamos indicado justamente. 7. Indique verdad o falso. A ver, ¿su cuerpo es cilíndrico sin cavidad? Falso, no es cilíndrico, son organismos aplanados, por eso se llaman planarias. ¿Poseen sistema digestivo incompleto? Bueno, eso sí sería verdad. En su mayoría tienen sistema digestivo incompleto. Los turbelarios son platelmintos de vida libre, verdad. Los tremátodos son endoparásitos, verdad. Entonces sería falso, verdad, verdad. Alternativa B. Ahora pasamos a ver a la siguiente. En este caso, pues pasaríamos a la 4. Indique verdad o falso. Este es igualito que la pregunta anterior. ¿Su cuerpo es cilíndrico? Falso. Poseen sistema digestivo completo, verdad. Los turbelarios, como los platelmintos, son de vida libre, verdad. Y los tremátodos son endoparásitos, verdad. Entonces aquí cambia la alternativa, sería la D, ¿no? Falso, verdad, verdad. ¿Qué son los platelmintos? Plantas, hongos, bacterias, gusanos, insectos. Gusanos planos, ¿cierto? A ver, relacione, dice. Turbelarios. Los turbelarios son las planarias, entonces uno iría en B. Céstodos, un ejemplo serían las tenias, 2 iría en A. Tremátodos serían las fasciolas, entonces 3 iría en D. Y protonefridios son los órganos de excreción de estos organismos, entonces iría en C. Entonces sería en este caso, pues 2, 1, 4, 3, alternativa C. Ahora, en este caso es la pregunta número 8, ¿no? Donde tenemos la imagen que tenemos que completar. A ver, ¿qué cosa viene a ser A en este caso? En este caso A vendría a ser el gancho, ¿cierto? B serían las ventosas.
C sería en este caso pues el escólex, o sea, toda la cabeza. Y D tendría que ser los estrobilos, ¿no? Que justamente tienen los órganos reproductivos. Bueno, en este caso nos muestran estrobilos maduros, creo, porque ya están más hacia abajo. Cerca al cuello son los estrobilos inmaduros, ¿cierto? Entonces, aquí en A, pues sería la alternativa A, gancho. En B sería la alternativa D, ventosas. En C sería pues el escólex, la C. Y en D sería pues los estrobilos. Y E, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Ninguna de las anteriores. Pasamos al siguiente. Tenemos la 9, donde nos dicen en este caso, dice, son platelmintos de vida libre, las planarias, ya la habíamos visto por esa pregunta. Características del escólex, son la parte anterior, claro que sí, son la parte de adelante, la cabeza, dotada de estructuras de fijación como ventosas y ganchos, también es verdad. Presenta rostelo, sí, el rostelo es el orificio o la forma circular del gancho que tiene en la parte superior. Y es la parte de reproducción de la tenia, falso, los estrobilos son la parte de reproducción. Sería entonces A, B y C. 11. ¿Qué tipo de proglotide es el que tiene desarrollado el aparato reproductor? Bueno, los proglotides inmaduros, como su mismo nombre lo dice, son inmaduros, todavía no se han desarrollado sus aparatos reproductivos. El que tiene los órganos reproductivos maduros sería el proglotide maduro, alternativa A. 12. El sistema excretor de los platelmintos se realiza en los protonefridrios, alternativa D. 13. No pertenece a la epidermis. Bueno, todas las estructuras tienen una capa protectora que se llama epidermis, a excepción de lo que vienen a ser las partes interiores. Y en este caso, las células flamígeras son parte de los protonefidrios que no tienen justamente epidermis. Sería alternativa D. 14. En este caso, pues tendríamos, dice, la teniasis, tenia solium y sagita afectan solo al humano. Falso, no afectan solo al humano, ¿no? La teniasis, el ser humano es afectado por la tenia solium o sagita. Bueno, sí es verdad. ¿El huésped definitivo de las tenias son el cerdo? No es el definitivo, ¿no? Muchas veces, pues nosotros nos infectamos al alimentarnos. Podría ser un huésped intermedio. Ocurre la cistocircosis cuando el ser humano se infecta con proglotides. No, cuando se infecta con proglotides, no cisticercos, es cuando se infectamos con cisticercos, o sea, larvas, ¿no? Entonces sería falso. Los ejemplares adultos son 90% hermafroditas. Falso, tampoco todos son hermafroditas. Entonces sería verdad, o perdón, falso, verdad, falso, falso, falso. Alternativa B. ¿Cuándo ocurre la cistocircosis? ¿Cuál es la forma infectante? Bueno, en este caso sería el cisticerco, ¿no? Este cisticerco también se les denomina metacéstodo. Entonces acá habría dos respuestas, serían la C y la E, porque cisticerco es igual lo mismo que un metacéstodo. Ya, entonces así habríamos terminado con nuestra práctica. La tarea de ustedes, estimados estudiantes, es desarrollar un resumen de la clase que hemos hecho el día de hoy y resolver las preguntas de la autoevaluación. Muy bien, con esto hemos concluido. Los espero el día de hoy en la tarde para nuestra clase de apoyo. Muchas gracias, cuídense mucho.